Hello dear participants, welcome back to unit number 4, Materials for Developing English Writing Skills. A teacher should have a clear purpose on his mind while teaching writing to his students. It is difficult to write in a foreign language, but it becomes even more difficult for a student if he doesn't have a clear and well-defined reason or purpose to communicate. Nowadays, teaching writing does not mean just asking students do some grammar work. Neither does it stand for exploiting foreign texts with not much useful knowledge. Al contrario, es necesario elegir y emplear materiales adecuados para enseñar a escribir de manera efectiva y eficientemente. Junto con las metodologías de enseñanza, los materiales representan la interfaz entre la enseñanza y el aprendizaje, y es una de las habilidades más importantes que los profesores de idiomas necesitan estar conscientes. Los materiales que utilicemos como profesores determinarán el éxito de la escritura en una lengua extranjera y debemos identificar aquellos que sean necesarios, adecuados y creativos para mejorar la competencia comunicativa. En esta unidad hablaremos de los materiales que podemos hacer uso para fortalecer la escritura en inglés. Los materiales llamados también recursos educativos, material curricular, medios o material didáctico, entre otros, son las herramientas fundamentales que dentro de la clase cumplen el papel de desarrolladores potenciales de habilidades. Es el lazo que une al maestro con sus estudiantes ante la realidad. Son armas poderosas que perfeccionan las actitudes relacionadas con el conocimiento y dan el apoyo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Comenzaremos primeramente definiendo ¿qué es un material didáctico? Tomlinson da un concepto claro de lo que es material. Anything which is used to help language learners. Materials can be in the form, for example, of a textbook, a workbook, a cassette, a CD-ROM, a video, a photocopy handout, a newspaper, a paragraph written on a whiteboard, can be used to facilitate the learning of a language. Los tipos de materiales están clasificados en auditivos, que incluye la voz humana, conversaciones telefónicas, radios, discos, CDs, visuales, textos, fotografías, transparencias, imágenes electrónicas, presentaciones, carteles, diagramas, ilustraciones, los materiales impresos, ya sean fotocopias, libros, revistas, periódicos. Los audiovisuales son las ayudas proyectadas que utilizan los sentidos auditivo y visual para mejorar el aprendizaje, como ser películas cinematográficas, televisión, presentaciones de diapositivas, multimedia, internet y así otros que podrán ser identificados en el texto del módulo. Son muchos los beneficios que los materiales aportan al proceso de aprendizaje-enseñanza, como ser: los materiales proporcionan un estímulo para el aprendizaje, ayudan a organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporan una visión de la naturaleza del lenguaje y el aprendizaje, deben intentar crear una perspectiva equilibrada, son un recurso para profesores y estudiantes y promueven el autoestudio. El detalle de cada uno de estos beneficios podrán estudiarlos en esta unidad. Podemos también decir que los materiales bien pueden ser adaptados. Es un tipo de estrategia de aula que utilizan los maestros para hacer que los materiales didácticos sean más adecuados según las necesidades contextuales de los alumnos. Y las razones para la adaptación de dichos materiales son variadas. Por ejemplo, a veces la gramática es insuficiente. El nivel no es apropiado. Puede ser demasiado largo o demasiado corto y el tiempo es limitado en clase. No existe un balance en el desarrollo de las 4 habilidades. Contiene vocabulario desconocido. No contiene suficiente respaldo audiovisual o no apela a los intereses de los estudiantes. Para ello existen varias técnicas para la adaptación de materiales. Por mencionar algunas puede ser la adición, la omisión o borrado, la modificación, reescritura, simplificación o reordenación. Por otro lado, cuando ni siquiera los materiales adaptados son de utilidad para nuestras clases de inglés, tenemos la opción de crear nuestros propios materiales, llamados así materiales genuinos, los cuales son diseñados desde cero por los mismos profesores de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y como apoyo para sus actividades en clases.
Para ello, a través de un código QR, les mostramos diferentes recursos para generar sus propios materiales para el aula. También abordaremos los libros de textos cuyo objetivo es proporcionar tanto como sea posible y en un solo libro. Y está diseñado para que puedan servir como el único libro que los alumnos necesariamente lo usen durante un curso. Sin embargo, no siempre los libros se adecuan a las necesidades de los estudiantes, de los maestros o del currículo. Y hablando específicamente de la enseñanza de la escritura, se puede decir que requiere un esfuerzo complejo, el cual no debe ser empaquetado en un solo libro de texto. Por otro lado, hacer uso de Realia refuerza las habilidades lingüísticas y atrae tanto a los alumnos visuales como a los kinestésicos, de todas las edades. Llevar a la clase objetos reales para explicar algún concepto específico o incorporar aquellos objetos que ya se encuentran en la misma clase estimulan el aprendizaje del lenguaje de manera significativa. Mayormente el uso de Realia se lo realiza para presentar vocabulario. No es lo mismo traducir la palabra a que los estudiantes tengan un contacto más cercano con el objeto real, tocándolo, oliéndolo o mirando al vivo y al directo, dependiendo del tema. También es usado para describir objetos, para practicar estructuras gramaticales, para describir procesos, entre otros. Por otro lado, hablaremos de los materiales auténticos, aquellos que no han sido específicamente diseñados con fines educativos, más bien se definen como textos de la vida real. Además, estos pueden ser usados en el aula de acuerdo con la necesidad del momento y la situación. Y hoy en día no hay pretexto. La tecnología nos da la oportunidad de hacer uso de una gran cantidad de material auténtico. McNeil y Kilikaya afirman que el uso de materiales auténticos es una forma de despertar la motivación del estudiante por el aprendizaje de un idioma desde el momento que se sienten que están aprendiendo con un lenguaje real. Por otro lado, Freda dice que los textos auténticos proporcionan la mejor fuente de información rica y de variada entrada comprensible para los estudiantes de idiomas. Además, tiene efectos sobre los factores afectivos esenciales para el aprendizaje, tales como la motivación, la empatía y la participación emocional, y estimulan el procesamiento del cerebro completo, que puede resultar en un aprendizaje más significativo. Pero también este tipo de materiales presentan sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas de estos materiales está que tienen un efecto positivo en la motivación del alumno. Proporcionan información cultural auténtica, conocimiento de situaciones reales de la vida. Se relacionan más estrechamente con las necesidades de los estudiantes. Apoyan un enfoque más creativo para la enseñanza y son muy económicos y fácilmente disponibles en todas partes. Entre sus desventajas podríamos mencionar que la mayoría de las veces contienen un lenguaje difícil de comprender, con frases, idioms, que incluso solo con la ayuda directa del profesor podrían averiguarlo. Existencia de vocabulario innecesario y desconocido completamente, lo que causa una carga directa para el profesor en los niveles de inglés inferior. Puede incluir estructuras gramaticales más avanzadas que tomaría tiempo para decodificarlas, entre otros. Estos materiales auténticos pueden ser utilizados en cualquier nivel, siempre y cuando respondan a las necesidades del grupo de estudiantes y, consecuentemente, de ser necesario, la adaptación de estos. Por último, no podemos dejar de mencionar que la tecnología, a través de la red de Internet, puede ser nuestra mejor aliada para la actualización de los materiales y llevar la clase a una enseñanza auténtica. Existe una gran variedad de recursos para practicar todas las habilidades. Reforzar alguna de ellas no es problema. Los maestros pueden usar Internet para obtener información sobre temas que se introducen en los materiales que los estudiantes tienen a mano. Se pueden ver videoclips actualizados para agregar más a una lección. Clases online, canales de personas amantes de la educación que gratuitamente te enseñan el idioma. Ejercicios gramaticales, lecturas, audios y un sinfín de información a un solo clic. Well, as you know, the skill of writing is one of the most effective tools of communication. It helps to develop imaginative and critical thinking abilities, and is often the sign of an education. It involves the ability to write effectively and creatively. Writing is more permanent than speaking and requires more careful organization. It is also less spontaneous because it involves a process
from organizing ideas in the mind to setting the final document on paper. Thank you very much for your attention. It was a pleasure to give you some clues about this program, and I expect again will be useful for your English writing classes. Don't forget that you can deepen your knowledge through the extra sections specified in this module. See you soon. Bye-bye.